Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de TV UAC y auditorio de Radio UAC, a todas las personas que nos siguen por tv.uac.mx o que siguen esta transmisión diferida en el canal de YouTube de TV UAC. Gracias también a los que sintonizan el 89.5 de FM. Este programa es un programa en vivo. Se transmite todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Mientras no se acabe oficialmente la pandemia, estamos divididos en dos equipos. Por un lado, en una semana, Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo, y en esta ocasión Ángel Valderas y Rosalba Pichardo. El programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, repito, 192-1200, teléfono central de la universidad, extensión 37120. 37120. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788, 442-249-8788. También pueden seguir esta transmisión en televisión abierta, en el canal digital 24.1, y se pueden comunicar con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Como siempre, agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y también les recordamos que este programa se transmite nuevamente en televisión los sábados a las 5 de la tarde. Por si se pidieron la transmisión en vivo, yo lo más cómodo, lo que sugiero a la gente que me pregunta, pues es el canal de YouTube de TV UAC, que puede ser accesible en cualquier momento, que uno puede ver una parte del programa, la primera parte, la segunda mitad, etc. Bueno, pues hoy es 14 de septiembre de 2022 y junto con la maestra Rosalba Pichardo decidimos dedicar el programa a dos aniversarios relativos al 11 de septiembre. En la primera mitad tocaremos el tema del 11 de septiembre de 1973, Sudamérica, específicamente Chile, y en la segunda mitad hablaremos del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos, Nueva York. Dos recurrencias, dos hechos muy importantes en la historia reciente de la humanidad, lógicamente más relevantes para los países que se vieron involucrados, Chile y Estados Unidos, pero que tuvieron y han tenido repercusiones a nivel internacional. Bueno, pues comenzamos en esta primera mitad recordando el 11 de septiembre de 1973 y también recordando aquella frase que aparece a veces de manera recurrente y que es una gran verdad. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso lo podemos extender a la humanidad. Pueblos, regiones geográficas que no conocen su historia, los jóvenes, estamos hablando de 1973. Yo, por ejemplo, enseño matemáticas en facultades de ingeniería a jóvenes alrededor de los 20 años de edad. Jovencitos de 19, los más jóvenes son de 18. Nacieron por ahí del año 2000 en adelante, ya les tocó el sexenio de Vicente Fox. Y bueno, del año 2000 al 2022, pues ya han pasado 22 años. 1973 son 27 años antes. Estamos hablando ya casi de los 50 años de este aniversario. ¿Quién lo puede recordar? Pues quizás un estudiante de bachillerato politizado, como aquellos que acudieron a la Universidad de Guadalajara a ver de manera presencial a Salvador Allende
en un magnífico discurso que dio en la Universidad de Guadalajara, en México, pues podríamos pensar que pudieran ser jóvenes que tuvieran 17 años en 1973. Hoy tendrían 67 años. Es decir, estamos hablando de que probablemente la gente de 67 años en adelante, Rosalba, pues hayan vivido esta situación. Y a veces la historia, discutir la historia, debatir la historia, dar información histórica, es precisamente para que las nuevas generaciones entiendan un poco el presente. Pues ya con esto cierro la introducción, Rosalba, porque pues el presente depende del pasado y el futuro depende del presente. Estudiar el presente hoy por parte de antropólogos, sociólogos, científicos sociales es siempre relevante porque la gente cree que los estudios sociales son algo inútil y no, en realidad los estudios sociales nos permiten, aunque no se pueda predecir el futuro, sí nos permiten tener una ventana de lo que pudiera suceder. Y ya les toca a los historiadores, aunque también hay sociólogos, antropólogos, filósofos que estudian el pasado, que se dedican a analizar el pasado, los politólogos también, ¿no? La caída de la Unión Soviética, estos dos eventos, los golpes de Estado, la historia de Sudamérica. No se podría entender, Rosalba, el gobierno de Gabriel Boric en Chile hoy sin el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra un gobierno elegido de manera legal, legítima y democrática, el gobierno de Salvador Allende. Claro, Ángel. Bueno, pues muy reciente, ese 73, sigue vivo en Chile. Hay una serie de demandas sociales por educación, por alimento, por una nueva constitución que fue rechazada con alrededor del 65%, que la estructura jurídico, legal y económica de Pinochet sigue vigente, ¿sí? No podemos retomar la historia actual sin retomar esta historia reciente, contemporánea de Chile. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Todos los esquemas de desarrollo económico, de seguridad social o de antiseguridad social que se implementaron en todos los países del mundo a través del neoliberalismo, Chile fue el laboratorio de estos. En especial, por ejemplo, quiero retomar el caso de las pensiones. Las pensiones se reestructuran a través del capitalismo mundial, llamado neoliberalismo, la nueva forma de expresión del capitalismo, el neoliberalismo. Se llevaron a cabo en Chile todas estas reformas. ¿En qué consistían? De fondo, ¿en qué consistían? ¿O en qué consistieron? Y siguen consistiendo. En México también nos ha afectado esto. Pues han consistido, Ángel, en reducir la seguridad social de la clase trabajadora que entregó su vida a distintas instituciones con su trabajo, con su fuerza de trabajo, pero al llegar a su vejez no tiene la menor seguridad y bienestar social en los días que le restarían de vida. O sea, el desgaste en trabajo laboral no es recompensado en estas pensiones. Y de ahí se crearon en México, por ejemplo, las AFORES, el mismo caso de Chile. Pero el primer país que implementa todas estas medidas de antiseguridad social en el mundo fue Chile. Es un laboratorio. Y sin embargo, a partir de los movimientos de 2019 en Chile, en donde la población, en especial la población joven, exige al gobierno una nueva constitución, se nombra una comisión, se tiene ya redactada la comisión y hace unos días se vota en contra de esta constitución. ¿Cuál fue el fondo?
de este 63-65% de chilenos que votaron en contra. El fondo es que la mentalidad y la conciencia social continúa siendo del esquema ideológico de los golpistas de Pinochet, ¿sí? O sea, sin embargo, bueno, pues estamos viendo que una gran cantidad de jóvenes, sobre todo de secundaria, se siguen organizando, siguen saliendo a las calles en Chile, exigen seguridad social en todos los sentidos, pero en especial hay temas que para los estudiantes son fundamentales, como es, en especial, la educación. Para ellos, las formas no tienen ni pupitres en los institutos que ellos les llaman los liceos. El transporte público en Chile, que ha sido históricamente catastrófico, el más ruidoso del mundo, y la alimentación. Entonces, si podemos observar estas demandas de estos jóvenes, son fundamentales, son existenciales y son a favor de la propia vida. Y claro, las demandas políticas y de justicia que tienen que ver con 40,000 víctimas de este golpe de Estado pinochetista, 40,000 víctimas, alrededor de 2,000 desaparecidos, no se sabe dónde quedaron, no se sabe cuál es la claridad en el marco de la Operación Cóndor. Bueno, ¿qué está haciendo Gabriel Boric? Pues luchando con una izquierda ultraconservadora, en donde él está proponiendo, pues sí, redactar e impulsar nuevamente una constitución. Él sigue en esta idea de continuar luchando por una nueva constitución, que me parece muy loable, que bien. Por otro lado, también está proponiendo pues abrir e integrar una comisión de la verdad para saber dónde quedaron estos 2,000 desaparecidos, más los 40,000 afectados, torturados, con problemáticas psicológicas fuertes. Bueno, Chile es todo un caso para América Latina, para el mundo, porque esto que sucedió en Chile no puede pasar en ninguna otra parte del mundo, Ángel. Y bueno, pues ese paralelismo del 11 de septiembre, digamos, norteamericano, que nada tiene que ver, pero hay un eje articulador en los dos, que es: no hay transparencia, no ha habido justicia para las víctimas de los caídos en las Torres Gemelas, como tampoco ha habido justicia para los torturados y desaparecidos en Chile. Entonces, lo que pide el mundo, lo que pedimos desde México y desde este espacio es justicia para las víctimas de ambos siniestros, transparencia y no a la impunidad. ¿Cuál era el entorno, Rosalba? Ahorita tengo aquí un mapa de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, 2017, donde viene todo el mundo, África, Asia, América del Sur, con países donde ha habido golpes de Estado. Porque hay que recordar que el golpe de Estado contra Salvador Allende se da en el contexto de la llamada Guerra Fría, que digamos sería la prolongación de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy relevante entender la historia hacia atrás, porque la Guerra Fría se detona casi inmediatamente que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, con la derrota del régimen nazi, con nazis, militares, médicos que experimentaban con seres humanos, que son trasladados de manera subrepticia, ayudados por el gobierno de los Estados Unidos, e incluso hay una conexión con el Vaticano, donde sacan a una enorme cantidad de nazis, repito, militares, colaboradores de Adolf Hitler, que los trasladan a América del Sur como de protección. Joseph Mengele, por ejemplo, médico.
Y a partir de ahí, el gobierno norteamericano, dentro de esta Guerra Fría contra la Unión Soviética, trataba de que en América, principalmente pues toda América Latina, no surgieran gobiernos de izquierda. Y si surgían, había que derrocarlos. Y entonces vemos una enorme intervención de los Estados Unidos en el sufrimiento de muchos países de América Latina: prisión, muerte, tortura, exilio de cientos de miles, si no es que millones de sudamericanos. Acuérdate, Rosalba, tú eres egresada de la Facultad de Psicología, aquel famoso profesor Adolfo Tesari, y la gente que llegó a la Universidad Autónoma de Querétaro, huyendo de la represión de estas dictaduras militares. Bueno, Argentina. Que aquí vivieron lo mismo. Exacto. Muy parecido. Argentina y Bolivia, más de 20 golpes de Estado. Imagínate nada más de 20 golpes de Estado. Luego viene la categoría entre 10 y 20 golpes de Estado: Guatemala, Panamá y una de las 3 Guyanas. Hay que recordar que te acuerdas que había la Guyana francesa, la Guyana holandesa, etcétera. Sí. Luego, entre 7 y 10 golpes de Estado: Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Aparte, habría que agregar otro país con muchos golpes de Estado, como República Dominicana, también entre 10 y 20. Y luego viene ya una clasificación de entre 3 y 6 y otros entre 1 y 2, pero que igual de dramáticos. Ahí estaría Brasil, ahí estaría Colombia, ahí estaría Chile, que en su historia ha tenido un golpe de Estado, pero desastroso, y también Uruguay. Y ligándome a lo que tú señalas y por qué es relevante hoy, 14 de septiembre de 1922, recordar el golpe de Estado en Chile, inaugura la imposición por medios militares del neoliberalismo. No estamos hablando del neoliberalismo impuesto, hay que recordar a Margaret Thatcher, hay que recordar a Ronald Reagan, hay que recordar la imposición del neoliberalismo en esta zona anglosajona. Estamos hablando del Reino Unido y estamos hablando de los Estados Unidos, de los famosos Chicago Boys. Tú señalaste Chile como un laboratorio. ¿Laboratorio de qué? De la destrucción de derechos sociales que se habían ganado en regímenes socialdemócratas, regímenes de izquierda, regímenes socialistas, el Estado Social Europeo. De la Internacional Socialista, sí, de acuerdos de la Internacional. Que a pesar de que va de salida todavía y que les han estado quitando cosas, el Estado Social Europeo, incluida el mismo Reino Unido, es mucho más fuerte, por supuesto, que el de Estados Unidos y que países que son netamente capitalistas. El golpe de Estado contra Salvador Allende es, por un lado, tirar a un gobierno de izquierda que, recordemos, había nacionalizado el cobre, la principal riqueza de Chile, y que por otro lado había instrumentado una serie de políticas sociales. Se viene el golpe de Estado, se viene este laboratorio de quitar derechos sociales. Tú ahorita mencionabas las pensiones. Te recordarás, pues los dos somos agremiados del Supaguac. Sí. Y además hemos hecho trabajo sindical de la discusión de las afores o el pago de las pensiones mediante las UMAS, o como pasó en la Universidad Autónoma de Querétaro, la mutilación del contrato colectivo de trabajo para quitar el derecho de jubilación, pues ahora sí que a miles de profesores, porque eran cientos, pero está aplicado hacia el futuro. Todo esto en realidad viene de Chile. Sí. Las afores vienen de Chile. El modelo de afores, que es una pensión mínima, prácticamente de miseria, se experimentó en Chile, que es ahí donde se cambian por primera vez las pensiones solidarias por estas pensiones totalmente individualistas, que a final de cuentas yo siento que este laboratorio, Rosalba, creo que podemos coincidir, era el llevar a América Latina al modelo salvaje norteamericano
de privatización de áreas esenciales, comenzando por la salud, la educación y jubilaciones y pensiones. Bueno, te acordarás de esta Camila Vallejo, una líder chilena, más o menos contemporánea de Gabriel Boric, y que además ella ha sido diputada. La lucha que daba eran los estudiantes chilenos tratando de recuperar el sentido social en la educación y que no lo han logrado. Y cierro con esto. ¿Por qué estaba en juego esta Constitución? ¿Por qué se quería cambiar una nueva Constitución? ¿Por qué se convocó un Congreso Constituyente? ¿Por qué primero la mayoría dice sí queremos una nueva Constitución y luego resulta ser que a la mera hora no? Porque en realidad Chile vive todavía con una Constitución impuesta por las armas, por Pinochet. Exacto. Entonces es una cuestión todavía de que el pasado de 1973 sigue estando vigente en el caso de Chile, pero que además sigue irradiando con estas políticas neoliberales que yo veo que van de salida, ¿no? Por el fracaso rotundo que han tenido, pero que de alguna manera han causado un daño y que lo único que generaron es mayor concentración de la riqueza por las clases altas y mayor pobreza para la clase trabajadora. Es importantísimo que Chile revise su historia, igual que otros países de América Latina, porque de no hacerlo, la continuidad de este tipo de constituciones no les permitirá vivir en paz, Ángel. O sea, mientras ellos no resuelvan la problemática de seguridad social, precisamente uno de los puntos por lo cual están rechazando esta Constitución los conservadores es por todas las cláusulas que llevan a los aspectos de seguridad social, entre ellos educación, salud, pensiones, el fondo de lo cual se sustentó el golpe de Pinochet. Ahí donde la iniciativa privada ejerció todo un conocimiento sobre cómo manejar el dinero de los trabajadores, lejos y fuera de la administración pública. Y de ahí se crean, pues, lo que estamos planteando, ¿no? Las AFORES, en donde se traslada este capital y estas ganancias a la iniciativa privada. Pero no solo se traslada en términos de llevar la ganancia del manejo de estos fondos, sino que también se dio un gran recorte y se sigue dando. En países como México, pues lo vivimos. Simplemente hay que ver cuál es la ganancia de los bancos por administrar el dinero de cada trabajador. Si se suma, son grandes cantidades de dinero que no debieron pasar a la iniciativa privada. En todo caso, que los administre el Estado, hay una propuesta, de hecho, en México, de jubilados y pensionados del SME, por ejemplo, que plantea que la administración de estos fondos no sea por las AFORES, y estas reguladas por los bancos, y estas reguladas, pues claro, por el Banco de México, sino más bien que se cree una instancia tripartita en donde los trabajadores, el patrón y el gobierno federal administre de manera sistemática pero transparente estos fondos y que las ganancias se lleven precisamente al propio ciclo y el uso y reuso de esos fondos. Pero pues no se ha hecho eco en las cámaras de diputados y de senadores en México, no se ha hecho caso a esta propuesta. Pero sí es urgente que atendamos el manejo de estos fondos y que estos fondos no se queden solamente en manos de la iniciativa privada como son los bancos. Bueno, regresemos a Chile. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante ver
cómo cambiaron el sistema de pensiones. Pero no nada más fueron las pensiones, fue salud, fue educación. Sí. Y el modelo norteamericano, o sea, salud privatizada, en donde el que tiene dinero puede acudir a un hospital, puede hacerse un tratamiento largo y costoso, puede hacerse una operación, y si no tienes dinero, te mueres. Porque esa es la enorme realidad. Veamos tan solo los resultados de la pandemia en los Estados Unidos, el país con más de 1 millón de fallecidos en la pandemia, a pesar de que se supone que es una potencia económica mundial, pero la gente muere por el sistema que tienen de salud privatizada. La educación. Los estudiantes norteamericanos terminan con deudas cercanas a los $100,000, estamos hablando de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, de deudas que no pueden pagar. En Chile, la privatización de la educación, y hacia allá íbamos con el régimen neoliberal, Rosalba, no nada más en pensiones. Acuérdate de eso que se inventaron panistas y priistas, que eran las SOFOLES. Eran aquellos préstamos, porque no eran becas, eran préstamos a estudiantes para que pudieras estudiar en la universidad que quisieras, incluso en una universidad privada, donde te puede costar 100,000 pesos el semestre, 200,000 pesos el año, 800,000 pesos. 1 millón de pesos te puede costar una carrera. Había estudios que señalan todavía por ahí hace unos 4 años, vi uno económico por parte de un banco, donde estudiar en un sistema público le costaba a la nación 1 millón de pesos, de los cuales la mayor parte no los pagamos, ¿no? Aquí en la universidad se pagan 1,500 pesos el semestre, en el Tecnológico de Querétaro 3,800. No llega a lo que realmente cuesta la educación. Y se inventaron las SOFOLES para que entonces los padres se endeudaran y al final tenías que pagar esa deuda que, como en el caso del modelo norteamericano, se va incrementando cada vez más. A grado tal de que en Estados Unidos la mayor deuda que se tiene se pelean el primer lugar entre tarjetas de crédito y las deudas universitarias. Entonces, jóvenes. En Chile, ante una sociedad de izquierda, una sociedad que había batallado, recordemos que Salvador Allende llega a la presidencia después de su tercer intento, llega con esta fuerza renovadora de cambio social, etcétera, y yo creo que de una manera bastante perversa, el gobierno norteamericano dice, pues ahí vamos a pegarles donde es más fuerte la izquierda, porque si nos sale bien, entonces nos va a salir bien en donde haya menos resistencia. Y eso es jugar con fuego, Rosalba, porque acuérdate el golpe de Estado de Francisco Franco en España, también contra un gobierno legal, elegido legal, democrática, legítimamente, detonó una guerra civil. En Chile no se llegó a la guerra civil por la sencilla razón de que los obreros no tenían armas, de que hubo una represión feroz antes del golpe. Recordarás el asesinato del general Schneider. Asesinaron en actos verdaderamente terroristas, primero a la cúpula militar democrática, pero también torturaron antes del golpe a militares democráticos que se negaban a atentar contra un gobierno que representaba a las mayorías en Chile. Nos queda un minuto, Rosalba. ¿Con qué cerrarías esta parte sobre el golpe de Estado en Chile? Pues que tenemos que ir al fondo del problema. El Estado debe ser el regulador de la seguridad social de la población a nivel mundial, en Chile, en México y en todo el mundo, que los mercados tienen que alejarse de las intenciones que han tenido históricamente en el neoliberalismo, pues de acumular grandes cantidades de dinero por sobre los no beneficios de la clase trabajadora. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Tocaremos ahora el otro 11 de septiembre de 2001.
Bueno, pues regresamos aquí en Tetras. Estamos hablando, platicando sobre el 11 de septiembre, la primera mitad de 1973, golpe de Estado en Chile, promovido, financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Que también, como todos los golpes de Estado en el mundo, en América del Sur, y yo creo que sí en el mundo, o la gran mayoría, pero sí en América, sí en Asia, sí en África, han sido los Estados Unidos los que han promovido este golpe de Estado. Hay que revisar la historia, como dice uno de nuestros escuchas. Sí, y precisamente nos señalan, Martín Carrasco, a quien le agradecemos, de La Negreta, dice, bueno, el verdadero peligro para la humanidad se llama Estados Unidos y la derecha que lo apoya, como en el caso de México. Bueno, y antes de entrar al tema, Rosalba, una invitación que nos hacen llegar es relevante, es un foro que se va a llevar a cabo hoy, 14 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que significa que se puede ver en el canal del Congreso, en televisión, y en el canal del Congreso en YouTube, en Twitter, en Facebook. Ajá. Muy interesante porque se está discutiendo ya una ley nacional del agua. Específicamente recomendamos seguir este foro a todos aquellos y todas aquellas que han manifestado interés sobre el problema del agua en Querétaro. En este caso es una discusión a nivel federal. La conferencia de apertura, muy interesante, es de un egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor Carlos Díaz Delgado, que puedo decir orgullosamente que fui su profesor de matemáticas en Prepa Sur. Después se inscribió aquí en la Facultad de Ingeniería de la UAC y finalmente terminó haciendo un doctorado en la Universidad de Laval en Quebec, y es de la gente que regresa como director de un centro de investigación interamericano del agua, en donde Carlos, egresado de esta universidad, pues ha manejado recursos hídricos desde Patagonia, sur de Argentina, hasta el norte de Canadá. O sea, Carlos es un personaje, yo lo he visto, ha subido mucho. Él va a hacer la conferencia de apertura sobre la seguridad hídrica en México. Es un experto. Es un verdadero experto. Sí. A las 12 del día es la conferencia Cuencas Hidrológicas en México, por parte del biólogo Jesús Plata. La conferencia de apertura es de Carlos Díaz Delgado. A las 11, otra conferencia sobre la gestión de recursos hídricos por el ingeniero Luis Edardo Mejía. Y a la 1 va a haber una mesa que son realidades municipales en gestión hídrica. En este caso son los municipios de Zamora, Michoacán, y de Toluca, Estado de México. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en el canal del Congreso, terminando Tetras, reflexiones sobre el agua en México. Y bueno, el otro 11 de septiembre, Rosalba, Joe Biden acaba de decretar que prolonga el estado de emergencia que se decretó por George Bush el 11 de septiembre de 2001. Ya había declarado alguna vez Biden el estado de emergencia en Nueva York, pero sigue el estado de emergencia en el caso de los Estados Unidos a este otro 11 de septiembre de 2001, donde otra vez los jóvenes, mis estudiantes de 20 años, pues no saben si nacieron en el año 2000, tenían un año de edad. ¿Quién puede recordar, lo mismo que decía al inicio de la primera parte, quién puede recordar el 11 de septiembre de 2001? ¿Quiénes pudimos ver en vivo la caída de las Torres Gemelas de Nueva York? Que pudimos ver en vivo que un avión se estrellaba, que pudimos ver la manera en la que cayeron las torres, que supimos, de acuerdo a la información oficial, que habían sido aviones que habían sido dirigidos no nada más contra las torres. Te recordarás que uno había sido dirigido contra el Pentágono. Y otro que fue derribado por la Fuerza Aérea que se dirigía a Washington, muy probablemente a la Casa Blanca. Y bueno, ese 2001 muy extraño,
quienes pudieron verlo, no sé, otra vez, 17 años de edad. Ya pasaron 21. Estaríamos hablando de gente de 38 años de edad. La gente que tiene menos de 38 de edad no lo vivió. Ya quizás quien ha tenido la oportunidad de ver algún documental, de haber leído algún libro, ¿no? Como el de Thierry Meyssan, de la Red Voltaire, y una serie de informes que muestran que las torres, hay peritajes técnicos de expertos en ingeniería estructural norteamericanos, que señalan que las torres, por la forma en que cayeron, no se cayeron por los aviones, sino que probablemente fueron derribadas con dinamita, como con una técnica que se utiliza para derribar edificios antiguos, que sabemos que en los aviones la mayor parte de la gente que secuestró los aviones eran ciudadanos de Arabia Saudita, con pasaporte de Arabia Saudita, pero que detonó, y con esto cierro la introducción, Rosalba, detonó el ir a bombardear Irak y el ir a bombardear Afganistán, a pesar de que los ciudadanos eran de Arabia Saudita. Y recordarás aquella reunión tétrica en las Islas Azores entre 3 personajes. George Bush, presidente de los Estados Unidos, Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, y José María Aznar, jefe de gobierno español. Es en las Islas Azores en donde se decide por estos 3 personajes que tenían el derecho de ir a bombardear y a cometer una serie de masacres contra niños, niñas, señoras, personas de la tercera edad, en Irak y en Afganistán. Y te acordarás con un pretexto, porque nunca fue demostrado, que señalaban que Saddam Hussein, quien gobernaba Irak y que había sido aliado de los Estados Unidos, por ejemplo, para hacerle la guerra a Irán, el mismo caso de Panamá, del general Torrijos, que colaboran con los Estados Unidos, luego los Estados Unidos los usan y luego los tiran, como siempre ha sido, y bueno, alegremente van a bombardear cientos de miles de muertos en Irak y en Afganistán por los bombardeos decididos por este trío de delincuentes internacionales, y que entonces uno dice qué fue lo que verdaderamente pasó el 11 de septiembre de 2001. ¿Por qué hizo agua el equipo de seguridad de los Estados Unidos? ¿O por qué dejaron, como dicen algunas hipótesis, que sabían del atentado, pero dejaron que se cometiera? Y de ahí viene la llamada guerra al terror, porque a partir del 11 de septiembre de 2001, todos los que viajamos todavía en aeropuertos, por eso es tan actual entender... Se inventaron el terrorismo, pero lo ejercieron desde Estados Unidos. Pero es entender, Rosalba, que hoy quien viaja en un avión y que se queja y que le dicen tienes que estar con tantas horas de anticipación, y que vienen los detectores de metales, y que vienen los sensores, y que no te dejan subir líquidos, que si traes un líquido de más de medio litro, entonces no te lo dejan subir, el agua que te la tienes que tomar, porque si no te la quitan y la tiran a la basura, el vino tinto, tienes que hacer igual, no puedes subir licores, los perfumes, bueno, hasta pasta de dientes hubo un momento. Todavía hoy en México, en aeropuertos en México, no se diga en Europa y en Estados Unidos, te tienes que quitar los zapatos, te tienes que quitar el cinturón, no tienes que traer monedas. Bueno, pues todos los que han vivido esa experiencia sepan que eso nació después del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, porque cambió de manera radical la forma de viajar entre distintos países del mundo, pero también al interior de un país. Sí. Bien, Ángel, muy interesante retomar este evento, porque de aquí Estados Unidos mostró toda su furia frente a países como Irak y Afganistán. Fue el pretexto. Necesitaban un pretexto para, ahora sí, como de la manera no más cruel decirlo,
permiso para asesinar, para entrar a intervenir Irak, cuando en realidad sabemos que el interés en estos países pues son las materias primas, en especial el energético que hoy nos trae de cabeza en todo el mundo. Sigue siendo tema de este 11 de septiembre de las Torres Gemelas, sí, sigue siendo tema porque nos cambió la forma de vida en todos los países del mundo. Se generaron las declaraciones en términos de qué país ejercía qué tipo de administración para de ahí clasificarlo y catalogarlo como un país terrorista. Y si es un país, como el caso de Cuba, no afín a la creencia, a la ideología de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo a los intereses económicos. Incluso las ideologías quedan de lado. Las ideologías ahora son un pretexto. Más bien son el poder económico y los centros de producción, y de ahí también las vías de transportación y las que permiten las cadenas de suministro que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la geopolítica. Entonces, si no son afines a Estados Unidos en estos intercambios de la geopolítica, de las cadenas de suministro, pues entonces hay que inventarles que son países terroristas. Y de ahí toda una normatividad que el propio Estado de los Estados Unidos de Norteamérica se inventó para marginar, para bloquear las economías y minimizar y también reducir las economías de ciertos países, ¿sí? O sea, esto fue un invento, nuevamente como otros, no nos han aclarado, queremos transparencia. ¿Por qué si un avión atraviesa un edificio, el edificio no se ladea ni nada, cae hacia abajo? ¿Por qué? Hay por ahí ya sí una teoría que algunos le llaman teoría conspiratoria, de que más bien todo esto fue planeado y que fueron instalados procesos de dinamita, todo un esquema bien planeado y estudiado para que las torres cayeran hacia abajo, y que tiene que ver con economías también de los poderosos para cobrar sus seguros, pero en especial términos geopolíticos, pues habría que reactivar la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, que en estos momentos sigue siendo el país de los países más endeudados del mundo, y que ayer precisamente a los Estados Unidos se les cae la bolsa de Wall Street, en donde están afectando una gran cantidad de empresas y países en el mundo. Entre ellas, pues empresas grandísimas de la electrónica, como de la manzanita, y otras tantas, ¿sí? De los automóviles. Entonces, ¿qué están pidiendo los Estados Unidos? La venida de ahí, por ejemplo, el caso de Wikileaks. Wikileaks nos muestra, Ángel, toda esta mecánica de los Estados Unidos para hacerse del poder y de las materias primas de los países del mundo. Pero sin embargo, no reconocen que el autor de Wikileaks es un preso político. Que Estados Unidos lo tiene detenido y que pide su traslado de Inglaterra a Estados Unidos, con toda esa historia de cárcel injusta que sabemos cómo se dio con el autor de Wikileaks, y que de ahí podemos decir y demostrar que en Estados Unidos ni libertad ni democracia. No existe ni libertad de expresión, ni la tal democracia que continuamente exigen a otros países, y que por eso dicen que dan los golpes de Estado. Falso. Es el país más antidemocrático y donde existe menos libertad. De ahí que en México, desde México, el papá del autor de Wikileaks pide al presidente Biden que si no liberan al autor de Wikileaks, ¿sí?, a Julian, si no lo liberan, regrese la estatua que está en Manhattan, que regaló Francia como símbolo de la libertad de este país de Estados Unidos. Que regrese la estatua a Francia, porque no representan la libertad del mundo, es todo lo contrario. Bueno, si ahorita producción les acabo de mandar una imagen es la portada de un libro, perfecto.
Si la dejan un momentito. Mira, yo sugiero, Rosalba, la mejor lectura que he tenido del 2001. De este caso. Es el libro de Thierry Meyssan, francés, Red Voltaire, que se llama La Gran Impostura. Ningún avión se estrelló en el Pentágono, como subtítulo. Está dedicado al 11 de septiembre de 2001. En este caso, esta es la portada del libro digital. Para los que nos siguen por radio, estamos presentando la portada. Gracias a producción. Mira, me gustaría leer brevemente, Rosalba, de lo que se dice de este libro en uno de los tantos. Cuesta 99 pesos. Sí. Y miren, es de la mejor lectura. Si alguien quiere saber del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, mi primera recomendación es el libro de Thierry Meyssan. Sí. Esta breve reseña. Las irregularidades de las primeras fotografías del atentado contra el Pentágono y la posterior confusión y contradicción de las declaraciones oficiales, incluidas las que se realizaron sobre el World Trade Center, intrigaron a Thierry Meyssan, que además es un investigador de investigación, es un periodista de investigación. De investigación, sí. A partir de entonces, Meyssan emprendió una investigación que lo ha llevado de revelación en revelación, tan insospechada como sobrecogedora. Según Meyssan, la versión oficial no se sostiene con un análisis crítico, no es el único, hay muchísimos que están en esta misma posición, sino que aquí viene la gravedad, Rosalba. Thierry Meyssan y otros hablan de un montaje, de una operación especial que solamente se tuvo que haber realizado con conocimiento al interior de los Estados Unidos, como para llevar a cabo un montaje. En algunos casos los datos recogidos permiten reconstruir la verdad, en otros hay preguntas que siguen sin respuesta, lo que no es una razón para continuar creyendo las mentiras de las autoridades. En cualquier caso, la tesis elaborada por Meyssan permite desde ahora poner en duda la legitimidad de la respuesta norteamericana en Afganistán y aquella famosa persecución de Bin Laden, socio de los Estados Unidos, y la llamada guerra contra el eje del mal, en donde los norteamericanos decidieron quiénes eran los países de Medio Oriente en el eje del mal, casualmente países con recursos energéticos, con mucho petróleo, como el caso de Irak. Después se fueron contra Libia, petróleo y gas. Y bueno, Afganistán, Rosalba, la siembra de la amapola, de donde viene la cocaína. Y bueno, termina esta brevísima reseña. La Gran Impostura, que es el título del libro, es un esfuerzo por recordar al lector que la libertad, en un periodo en que Estados Unidos separa el bien del mal, no es creer en una visión simplista del mundo, maniquea, blanco y negro, binaria, 1 y 0, sino comprender, ampliar las perspectivas y aumentar las matrices. La Gran Impostura de Thierry Meyssan, ningún avión se estrelló en el Pentágono, datos ahora sí que duros, análisis fotográfico, evidentemente ayudado por expertos, que muestran, por ejemplo, de que más probablemente en el caso del Pentágono, o fue una bomba o fue un misil, pero no un avión. Y hacen todos los análisis del tamaño de las alas, del tamaño del avión, el tipo de avión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué dice? Pues hay que leer ese libro, ¿sí? Ahora, dice por aquí alguien que me critica, hablar de política con tus dos plazas, además de hacer proselitismo en la UAC a favor de un partido político. Yo nunca he hecho proselitismo de un partido político. Y además otra cosa, este tipo de comentarios normalmente no ponen el nombre. No, pero pongan el nombre. Pero este tipo de ni comentes anónimos. No tiene sentido. No, a ver, Rosalba. Este tipo de comentarios vienen de gente que quiere presumir de ser apolítico, cuando todo lo que se diga es política. No han leído a los filósofos griegos. Sí, no, pues es parte de una ignorancia, porque cualquier cosa que señalas tiene una connotación política si estás hablando de lo social. Y si vas a educar a las futuras generaciones, pues vas a tener que hablar antes o después de política. Los medios de comunicación todos los días hablan de política. Aquí tenemos en qué facultad estamos.
le recordamos a quien escribió esto sin poner su nombre, estamos ni más ni menos que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos en una universidad pública en donde se discute, en donde se debate, se en analiza. donde hay posiciones de izquierda y posiciones de derecha, donde hay gente que dice, yo no me meto en política, pero está permanentemente metido en política. Ahí sería como aquello de Bertolt Brecht, ¿no? Sí. Pues dicen que son apolíticos, pero son víctimas de todas las decisiones políticas. No, mira, yo no rehuyo este tipo de comentarios porque efectivamente Tetras, que viene desde 2009, creo que esta persona no se ha dado cuenta que este programa tiene 13 años, y en estos 13 años, pues nosotros permanentemente hemos hablado de política, al igual que en el mismo noticiero de Presencia Universitaria, en otros políticos, en otros programas, ¿no? Pero bueno, regresando, porque se nos está acabando el tiempo, Rosalba. Cerremos, Rosalba, 11 de septiembre de 2001. ¿Con qué te quedas? Caída del imperialismo norteamericano, el país más endeudado pretende generar una integración latinoamericana solamente para extraer las materias primas que reactivarán su última etapa del capitalismo y ¿cómo se llama? La fuerza de trabajo. Ok, pues nos vemos, los esperamos aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana en una misión más de Tetras. Les habla Ángel Valderas y Rosalba Pichardo. Hasta luego. Vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.